Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de primero medio 2020, a la clase de rapidez de propagación de las ondas. La semana anterior vimos elementos de las ondas, sobre todo cuando son representados a través de gráficos en donde podemos distinguir una oscilación completa como un monte y un valle. Tenemos elementos temporales como el periodo, la frecuencia y elementos espaciales, es decir, que tienen que ver con dimensiones, longitudes, como la elongación, la amplitud y la longitud de onda, cuyo símbolo es la letra griega lambda. La rapidez. Para cualquier objeto que se mueve, no solo para las ondas, la rapidez se define como la distancia que se recorre en un intervalo de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, el sistema que ocupamos nosotros para poder medir las magnitudes físicas o los objetos que nos rodean, es metro por segundo, porque la distancia la vamos a calcular en metros o la vamos a medir en metros y el tiempo lo vamos a medir en segundo. Pero hay otras unidades de medida que no son las del sistema internacional, pero que sí las ocupamos a diario. Por ejemplo, en los automóviles medimos la velocidad o la rapidez en kilómetros por hora. En los juegos de video de carreras de auto, por ejemplo, se mide en mph, que significa millas por hora, porque la distancia la están midiendo en millas. Nosotros medimos la distancia en metros o en kilómetros. La fórmula para calcular la velocidad, es decir, la definición de la velocidad, es distancia dividido tiempo y la tenemos aquí. Vamos a hacer el ejemplo que aparece abajo, que dice: un erizo se mueve en línea recta por 600 metros durante 50 segundos. ¿Cuál es su rapidez? Para hacer ejercicios de este tipo, lo que vamos a hacer es establecer los datos ordenados en una parte del cuaderno. Casi siempre es al lado izquierdo. Vamos a escribir los datos. 600 metros corresponde a una distancia. Escribo el símbolo D minúscula igual 600 y metros, vamos a escribir la unidad de medida entre paréntesis de corchete. Y 50 segundos corresponde al intervalo de tiempo, simplemente el tiempo, el cual va en minúsculas. 50 segundos. Siempre tenemos el símbolo, el número o magnitud y la unidad de medida. Escribimos la fórmula: velocidad o rapidez igual distancia partido por tiempo, y reemplazamos 600 metros dividido 50 segundos. Podemos simplificar un 0, nos queda 60 dividido 5 y eso es 12 metros por segundo. Es un erizo bastante rápido. La verdad es que no sé si los erizos se mueven así de rápido, pero ahí tenemos a nuestro amigo el erizo. La energía se transporta a través de las ondas. Esto lo habíamos visto la semana antepasada cuando hablábamos de la clasificación de las ondas y recordábamos que por definición es una propagación de energía y no de materia. Tenemos el ejemplo del resorte, uno de los videos que ocupamos la semana antepasada. Y ahí tenemos la energía del pulso viajando de mi mano hacia la mano de mi hijo. Aproximadamente son 3 metros la distancia que separa a mi hijo de mí y demora más o menos, según el reproductor del video, 2 segundos en ir y volver. Es decir, la distancia en ir y volver, ahora que vamos a escribir los datos, la distancia son 3 metros de ida y 3 metros de vuelta. Por lo tanto, son 6 metros. El tiempo, 2 segundos. Y vamos a escribir velocidad o rapidez igual y un signo de pregunta. Esto es solamente para indicar que es nuestra incógnita. No es que vayamos a reemplazar con el símbolo de pregunta ahora que vamos a resolver este pequeño ejercicio. Rapidez igual distancia partido por tiempo y reemplazamos. Distancia son 6 metros, el tiempo son 2 segundos
Por lo tanto, la rapidez es de 3 metros por segundo. ¿Qué es lo que se mueve aquí? Es la energía. ¿Qué tipo de energía? En este caso es energía potencial, porque yo, al estirar el resorte, lo que hago es que el resorte acumule energía y al soltarlo, esa energía se transforma en el trabajo que va deformando al resorte. Esta energía va viajando hacia mi hijo y luego se refleja y vuelve a mí. Y el resorte no se mueve para siempre porque el suelo hace que el resorte vaya perdiendo esta energía, haya absorción de la energía por parte del suelo y eso hace que finalmente se pueda quedar quieto nuevamente el resorte. Recordemos que la energía tiene un principio fundamental que es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para las ondas tenemos la siguiente propiedad. Recordemos que una oscilación completa es un monte y un valle y un ciclo u oscilación completa es lo que tenemos en el gráfico de la derecha. La distancia que recorre la energía para llegar de aquí a aquí es una longitud de onda. Y el tiempo que le toma a la energía ir del punto A al punto B es un periodo. Por lo tanto, yo puedo reemplazar en la fórmula anterior distancia por longitud de onda y tiempo por periodo. Recuerde que el periodo lleva la T mayúscula porque se diferencia del intervalo de tiempo anterior que lleva T minúscula. La T mayúscula significa el tiempo de una oscilación completa. Como el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia, la rapidez de una onda también se puede calcular con rapidez igual lambda por frecuencia. ¿Cuál de las dos fórmulas es la que debo usar y por qué? Siempre dependerá de los datos que tengamos del ejercicio o de la situación que estemos resolviendo. Vamos a ver el ejemplo que está anotado aquí abajo. Una vibración tiene una longitud de onda de 5 metros. Ese es nuestro primer dato. Longitud de onda se escribe con el símbolo lambda igual 5 metros. Y un periodo es T mayúscula igual 2 segundos. ¿Cuál es la rapidez de propagación? Nos están preguntando la letra B minúscula. De la onda medido en metros por segundo. Aquí hay una exigencia con respecto a las unidades de medida y nuestras unidades en los datos son correctas. Tenemos la distancia en metros y el tiempo en segundos. Escribimos la fórmula. ¿Cuál de las dos fórmulas vamos a ocupar? Tenemos lambda y tenemos periodo. Por lo tanto, vamos a ocupar la primera expresión. Lambda dividido periodo. Tenemos 5 metros dividido 2 segundos. Por lo tanto, el resultado es 2,5 metros por segundo. Siguiente ejercicio. Una onda transversal tiene una longitud de onda de 0,5 metros y una frecuencia de 20 Hz. Cuando hablamos de una onda transversal es porque tiene esta forma y no afecta en el desarrollo del ejercicio. Solo nos están dando una característica de ese movimiento ondulatorio. La longitud de onda sí es uno de los datos que vamos a ocupar. Lambda igual 0,5 metros. Y la frecuencia es el otro dato que vamos a usar. Recordamos que la frecuencia es la cantidad de ciclos o la cantidad de oscilaciones en un intervalo de tiempo. ¿Cuál intervalo de tiempo? Nos lo va a decir la unidad de medida que tenga la frecuencia. En este caso son 20 Hz, lo que significa 20 oscilaciones en un segundo. ¿Qué rapidez tiene? Rapidez es nuevamente nuestra incógnita. Tenemos las dos fórmulas aquí a la derecha. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Como esta vez tenemos la frecuencia, vamos a utilizar la fórmula que está abajo.
rapidez es lambda por frecuencia. Lambda es 0,5 metros y frecuencia es 20 Hz. Recordamos de la semana pasada que Hertz se define como eventos en un segundo y que también es equivalente a segundos elevado a menos 1. Y 0,5 por 20 nos da 10, tenemos metros y segundo elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por segundo. Por lo tanto, el resultado nos queda en metros por segundo o metros dividido segundos. Como ya sabemos por este ejercicio que cuando tengamos metros y hertz, el resultado será metros por segundo. Si tenemos claridad en las unidades de medida cuando estamos en los datos, no es necesario escribirlas durante el desarrollo del ejercicio, pero sí o sí en el resultado. Siguiente ejercicio. Una onda en un resorte tiene una rapidez de 1,5 metros por segundo. Tenemos aquí el primer dato. Como corresponde a la rapidez, lo que voy a hacer es escribir v corta o v igual 1,5 metros dividido segundo. Si la longitud de onda es de 30 centímetros, lambda es igual 30 centímetros. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? Incógnita, frecuencia. Observo las letras, observo los símbolos de las magnitudes físicas. ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar esta vez? Debe ser rapidez igual lambda por frecuencia, porque esos son los datos que tengo para este ejercicio. Antes de reemplazar, debo observar si las unidades de medida son coherentes entre sí. Tengo metros dividido segundo, distancias en metros, tiempo en segundos. Lambda está en centímetros y arriba tengo metros, abajo tengo centímetros. Por lo tanto, antes de reemplazar, lo que debo hacer es cambiar una de las unidades de medida. Vamos a cambiar la unidad de lambda. Aquí viene nuestra primera estrategia de cambio de unidades. Un metro tiene 100 centímetros. Esa es la equivalencia entre una unidad y la otra. No es que 1 sea igual a 100. Los números por sí solos no son equivalentes, sino que al estar acompañados de unidades de medida, tienen esta relación de equivalencia. Para convertir de metro a centímetro, debo multiplicar el número por 100. Y para pasar de centímetro a metro, debo dividir este número por 100. Por ejemplo, yo mido 1,52 metros. Por 100 son 152 centímetros. Por lo tanto, centímetro a metro debo dividir. Este resultado será 0,3 metros. 30 centímetros equivalen a 0,3 metros. Teniendo esto claro, ya podemos reemplazar 1,5 metros por segundo igual 0,3 metros por frecuencia. Puedo omitir las unidades de medida o puedo simplificar y usarlas como términos algebraicos, respetando todas las propiedades que estemos aprendiendo de matemáticas. Metros se simplifica porque está en el numerador de ambos lados de la igualdad y nos queda dividido por segundo. Sabemos ya que cuando queda dividido por segundo, la unidad de medida será Hertz. Y los números son 1,5 dividido 0,3. Y el resultado son 5 Hz. Es decir, esta onda en el resorte produce 5 vibraciones por cada segundo que transcurre. Como último ejercicio de esta semana, vamos a ver los elementos de las ondas que vimos la semana anterior presentes en este gráfico y además vamos a calcular al final la rapidez de propagación de la energía en esta onda.
Dice que la onda que se muestra en la figura está siendo emitida con 60 ciclos por segundo. Determine usando el Sistema Internacional de Unidades lo siguiente para la onda. Cuando nos exigen un determinado sistema de unidades, nosotros tenemos que saber cuáles son las unidades que corresponden para cada magnitud de este sistema. Por lo tanto, todo lo que sea distancias debe estar expresado en metros, porque eso es lo que exige el sistema internacional que utilizamos nosotros, y los tiempos deben estar expresados en segundos. La frecuencia debe estar expresada en hertz y obviamente la rapidez debe estar expresada en metros dividido segundos. Primera pregunta, la amplitud. ¿Dónde puedo ver la amplitud de la onda? Debo verla en el eje vertical del gráfico. Corresponde a 3 milímetros. La amplitud es igual a 3 milímetros, pero nos exige en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo puedo convertir de metro a milímetro o de milímetro a metro? Un metro tiene 1000 milímetros. De metro a milímetro multiplico y de milímetro a metro divido. Por lo tanto, la amplitud es 3 dividido 1000, lo que es equivalente a correr la coma 3 lugares. 0,003 metros. Aquí están los 3 lugares, 1, 2 y 3. La frecuencia debe estar medida en hertz. Si volvemos a leer el enunciado, nos dicen 60 ciclos por segundo. Esto es equivalente a 60 hertz, ya que hertz significa eventos, ciclos u oscilaciones en un segundo. Por lo tanto, la frecuencia ya la tenemos, es 60 hertz. El periodo lo podemos calcular a partir de su definición, que es tiempo dividido número de ciclos, o por su propiedad de ser inversamente proporcional a la frecuencia. El periodo es 1 dividido frecuencia, por lo tanto en este caso es 1 dividido 60 Hz. Cuando los Hz quedan en el denominador, el resultado completo está expresado en segundos y es 0,017 aproximadamente. Recordemos que cuando la frecuencia es grande o es un número entero, lo que debemos esperar es que el periodo sea menor a un segundo, porque son inversamente proporcionales. Periodos grandes, frecuencias pequeñas. Frecuencias grandes, periodos pequeños. Ahora nos toca ver la longitud de onda, lambda. Esto podemos verlo en el gráfico. Aquí comienza una oscilación, un monte, un valle y termina en 2. Según el gráfico, 2 centímetros. Como ya vimos en la transformación de unidades anterior, de centímetro a metro debo dividir por 100. Por lo tanto, es 0,02 metros. Y finalmente, me están preguntando por la rapidez. Tengo dos opciones para calcular la rapidez de la onda. Lambda dividido periodo o lambda por frecuencia. Voy a tomar la segunda opción, ya que la primera, el valor de 0,017 está aproximado. Rapidez igual longitud de onda por frecuencia, 0,02 metros por 60 Hz. Esto nos da un valor equivalente a 1,2 metros por segundo. Y así hemos resuelto todo el ejercicio donde vemos elementos de las ondas y rapidez. Cualquier duda que tengan pueden hacerla a través de Google Classroom. Si desean hacer nuevamente esta actividad, pueden también dejarme un mensaje para poder borrar su proceso y así ustedes puedan hacer nuevamente la actividad. Recuerden que el objetivo no es el puntaje, sino el aprendizaje. Les deseo una excelente semana. No salgan de sus casas, cuídense mucho y que estén
súper bien.